Desde el anime lo podemos ver como un antihéroe, un guerrero justiciero que busca castigar a las personas malas de este mundo. No obstante, en la novela la inclinación es ligeramente diferente. En lugar de ser un protagonista con motivos, más bien lo podría encarrilar como el de un psicópata ardido de la humanidad. O mejor clasificado, como un loco desgraciado que no tiene ética ni moral, pues en los textos aparecen venganzas completamente diferentes a las que apreciamos en el anime, mucho más perversas y por motivos muy irracionales, mientras él en su mente trata de darles una explicación lógica que para él tienen sentidos, pero que para nosotros como lector no tiene ninguno, o por lo menos no es proporcional al daño que él les hace. Te tengo dos ejemplos de venganzas que no se mostraron. La primera es cuando él se encontraba tanteando el terreno, mirando nuevamente aquella cafetería que la noche anterior había sido destruida. En el anime vemos que aparece un toro furioso, el cual estaba cabalgado por un minotauro que supuestamente lo reconoció por el olor. Pero en la novela hay una protagonista, o por lo menos un personaje adicional en esta escena, un miembro de la facción anti-rey demonio que trató de atacar a Kearu con el fin de obtener el paradero de Eve. Este se defendió, la noqueó y la llevó a una casa abandonada para tratar de obtener información sobre cuáles eran sus motivos o sus razones por atacarlo. La desnuda porque supuestamente, según él, es para quitarle cualquier tipo de objeto que esté ocultando que resulte potencialmente peligroso. La ata de manos y pies. La chica, quien él estaba sometiendo a esas circunstancias, era una demi-humana, mitad humano y mitad leopardo, perteneciente a la facción que se opone al rey demonio. Cuando Kearu utilizó Heal en ella, fue capaz de obtener mucha información y llegó a la conclusión de que es gracias a esta facción que Eve logró llegar a ser reina demoníaca en el mundo anterior. Pero estos eran seres que se aprovechaban de ella y la utilizaran para sus propios beneficios. Escuchen por esto. Aparentemente por la mera razón de que ella haya intentado atacar a Kearu, y también porque desde su punto de vista son malas personas que solo buscan aprovecharse del poder de otros seres inferiores, él la juzgó y la encarriló como un objeto de su venganza. Dijo que aparentemente nunca había tenido la oportunidad de saborear el cuerpo de una mujer madura. Puede que Freya y Setsuna sí sean mujeres de primer nivel, de primera categoría, pero aún así este cuerpo que tenía completamente desnudo y que él mismo había atado le estaba causando cierto impulso, cierta excitación. Toma un frasco de afrodisíaco, hace de que ella lo beba en sustancia o concentraciones puras y esta enloquece de placer. Inmediatamente empieza el acceso carnal no consentido, donde él despoja todas sus frustraciones sobre esta chica demi-humana. Y bueno, como no era exactamente alguien a quien apreciaba, no la estaba tratando con cariño. De hecho, la relación o el coito que estaba sosteniendo era bastante violento, y por la cantidad de afrodisíaco que le había suministrado a esta persona, ella perdió por completo la razón. Su cuerpo empezó a convulsionar del placer y su ego desapareció, se esfumó en el mundo del deseo, tal cual como Kearu al principio de la serie había perdido su conciencia por las drogas. Supuestamente, él se consideraba una muy buena persona y por ende, en lugar de matarla, decidió utilizar magia de curación en el cuerpo de esta chica rota para volver a restaurarla en su fase anterior, es decir, que su cerebro ya no tenía dependencia de la droga, pero aunque físicamente la recomponga, psicológicamente y en su alma era otra historia. Heal no puede sanar el espíritu de las personas. Y el recuerdo del increíble placer que sostuvo bajo los efectos de aquel fuerte afrodisíaco quedarían grabado en su psique y en su ego. Aunque la haya restaurado, ella se levantó, pero no era capaz de hablar bien. Incluso, él cuestionaba que posiblemente pudiera sostener una vida normal de aquí en adelante.
Aún así, la convirtió en su títere. En plena consumación del coito, le exigió su nombre verdadero y ella se lo entregó encantada. Entonces, él le dio las siguientes órdenes. Primero, quiero que frustres por completo cualquier intento que trate de hacer tu organización por localizar a Eve. Jamás vas a revelar datos míos ni tampoco la relación que tenemos tú y yo. Después de eso, ella se alejó bastante titubeante, como si no tuviera control completo de su cuerpo. Kearu acababa de arruinarle la vida a una persona meramente por intentar atacarlo. Y espera, que yo no te estoy terminando ahí. La otra venganza que no se mostró en el anime es cuando él va a ejecutar a los demonios Baka por haber destruido su restaurante favorito y cazar a Eve. Cuando él fue hacia la taberna en donde se encontraban sus posesiones, desafortunadamente se dio cuenta que estos sujetos lo habían saqueado para tratar de obtener información sobre su paradero. Esto elevó aún más su nivel de odio y venganza hacia estos demonios. Al principio, sí, le dio una infusión de afrodisíaco líquido al toro. Este se alocó e inmediatamente fue a profanar a los demonios Baka que lo estaban controlando. Un pequeño dato que olvidaron es que ese toro, cuando cogió al primer demonio, le rompió los brazos y las piernas, le dio media vuelta y empezó a embestirlo, pero no terminó ahí. Después de que el cuerpo de su anterior dueño estuviera desgarrado a punto de que ya no hubiera un espacio por donde ingresar, inmediatamente saltó a otro y a otro, haciendo que más de 4 personas sufrieran una violación terrible. Unos murieron en el acto con sus huesos completamente rotos, y los que tuvieron la desgracia de resistirlo tenían lesiones de tal grado los cuales se consideraban como imposibles de sanar. La muerte llegaría solamente en cuestión de minutos por el desangramiento y también por el shock. Pero bueno, me estoy desviando. Esto no fue lo que hizo Kearu que lo haga más perverso. Lo que realmente este sujeto hizo fue con los últimos 2. ¿Recuerdan que él había cavado un pozo de hielo en donde había abandonado a 2 enemigos para sacarles información? Supuestamente el final que tuvieron estos sujetos fue a manos del mismo toro completamente libidinoso, que seguramente se encargó de darles toda la venganza en su forma más pura a estos 2 sujetos. Pero la venganza en la novela fue peor. Ellos murieron de hambre, debido a que principalmente esta venganza era porque habían destruido el local de su comida que más le gustaba en esta ciudad. Él quería enseñarles el valor del alimento. Entonces hace lo siguiente: le rompe ambos brazos y piernas y los lanza dentro del agujero. Utiliza su poder alquímico para hacer de que este hielo tenga un coeficiente de fricción básicamente a 0, haciendo que sea imposible agarrarse o adherirse a la superficie por si ellos intentaran escapar, y ahí los deja sin ningún toro. Cuando recobran la conciencia, empieza el monólogo de villano de Kearu, diciéndoles ¿por qué hacen esto? ¿Cuántas personas están involucradas en la persecución de Eve? Ustedes no entienden el valor de la comida, pero con lo que van a vivir, lo van a sentir. En 2 semanas volveré, entonces espero que sobrevivan hasta entonces. Los 2 sujetos se quejaron porque no había agua ni comida para soportar tanto tiempo, y él les dice que sí había. El agua de lluvia bastaría para que ellos pudieran sobrevivir en la hidratación, y en cuanto a comida, pues deberían sobrevivir devorándose el uno al otro. Utilizando el cuerpo de su compañero, seguramente serían capaces de soportar esos 14 días. Pero Kearu no tenía la intención de salvarlos. Inmediatamente él dio la espalda, ellos empezaron a discutir, y seguramente su destino fuera de que creyeran en la palabra de ese sujeto. Matarían a alguno de los 2 y él se alimentaría por el agua de la lluvia o de la que se derrite de la pared. En cuanto al alimento, después de acabar con toda la carne de su amigo, lo único que le esperaría sería la nada. Pasaría las 2 semanas prometidas y Kearu jamás volvería por ellos, enseñándoles así el valor de la comida, haciendo que perezcan por inanición.
Uy, santo cielo, este ha sido la inducción más larga que he tenido la oportunidad de presentar en mis videos. Llegamos a los 10 minutos. Señores, por favor sean bienvenidos a este emocionante video. El nombre de este servidor es el señor Micael. Y si te gustó toda la información que escuchaste, por favor acompáñame, pues a lo largo de este trabajo me encargué de hacer un contraste entre el anime y la novela de la serie de Kaifuku Jutsushin, en donde saco los datos más relevantes e importantes que seguramente no conoces, pues solamente se encuentran en los textos, para así darte una especie de top que seguramente te va a encantar. Sin más que agregar, empecemos con número 1. Caladrius, el familiar que podría controlar Evil, tiene una historia. Aparentemente, este monstruo tiene la capacidad de comerse enfermedades. Un día, una nación entera se encontraba azotada por una plaga que hacía que la enfermedad que azotó a Narita, el pueblo que anteriormente el héroe sanador visitó, pareciera un simple resfriado común. De un momento para otro, el ave llegó desde los cielos, y con el aleteo de sus alas, la enfermedad empezó a alzarse al cielo, y esta fue consumida en el pico de aquel monstruo, y luego desapareció sin dejar rastro. No obstante, los humanos son increíblemente codiciosos. Al ver el poder de este monstruo, decidieron ir a hacerle caza para someterlo, lo cual fue una pésima idea, porque lo único que generó fue la ira de esta misma bestia. Cuando localizaron su nido e intentaron someterlo, él furiosamente extendió un rugido que hizo que todos los miembros que se encontraban en ese batallón de sublimación cayeran enfermos. Muchos murieron de forma instantánea y los sobrevivientes, que aparentemente habían escapado de los síntomas o de la infección, volvieron a sus casas para seguir propagando la enfermedad. En cuestión de una semana, toda una nación había caído y esta ave volvió a ir hacia ese lugar para volver a devorar esta enfermedad. Aparentemente Kaoru pudo deducir que así como propagaba enfermedades, también se alimentaba de las mismas. Número 2. Según el anime, Eve dijo de que habían ciertos requisitos para efectuar la prueba y así someter al dios pájaro, pero realmente no era darle una vuelta al planeta según términos de la novela. Según esta fuente decía de que solamente podía ser realizado una noche de estrellas alineadas, es decir, de aquí a 3 semanas. Durante el transcurso de ese tiempo, Kaoru se aseguraría de matar el tiempo en la ciudad hasta que el tiempo indicado llegara. Número 3. El segundo ataque de Kaoru no ocurre de forma inmediata cuando él vuelve a la escena del crimen, sino que se toma su tiempo. Va hacia los restos de la antigua taberna que había sido destruida, se dirige a un local que se encontraba cruzando la calle y pide un cheesecake, un pastel hecho a base de leche, las cuales pueden ser cosechadas desde los demonios vaca. Bueno, no me hice entender bien. Resulta que los demonios vaca tienen la habilidad de dominar bestias de tipo toro furioso, vacas. Dominando las vacas, ellos pueden hacer de que éstas les proporcionen leche demoníaca, y esta aparentemente tiene un sabor increíble, utilizada muy bien para la culinaria. Kaoru estaba degustando de este plato y le pareció fantástico, increíblemente delicioso, a punto que empezó a pensar que si esta ciudad era asaltada, su primera prioridad sería proteger a la raza demoníaca de las vacas para que la leche no se perdiera y pudiera seguir degustando de estas delicias. Incluso pensó en comprar unos postres de más y llevárselos a Freya, Setsuna y Eve para que después los pudieran saborear por su propia cuenta. No obstante, aquí es cuando aparece la chica pantera, que era perteneciente a la facción de Anti-Rey Demonio, la que habla al principio del demonio, al principio del video, y de repente llega también el toro furioso tratando de atacarlos a los tres. Esto ya empieza ahí a hacer ejecución de lo que dije anteriormente. Número 4. El cuchillo que había lanzado Kaoru a aquel toro tenía dentro de él un montón de especias con un leve aroma diluido que solamente las narices más sensibles de los lobos de hielo son capaces de percibir, siempre y cuando este sujeto no se alejara bastante de la distancia de la ciudad. Setsuna sería capaz de rastrearlos sin ningún problema. Y aunque
botara el cuchillo y lo dejaran en el suelo, aquellas especias estarían incrustadas dentro de su herida, haciendo que el aroma no sea de desaparecer dentro de 3 días y 3 noches. Número 5. La escena del coito de Kearu, Freya y Setsuna delante de Ivu no ocurre en una habitación bonita. Esta se desarrolla en la misma casa abandonada donde ellos habían escapado la noche anterior. Pero aquí hay un dato más curioso aún. La noche anterior, estos tres liberaron sus deseos sexuales en el piso, es decir, al frío y duro heno. Y teniendo en cuenta que era bastante doloroso para las dos chicas, Kearu decidió comprar una manta, la extendió en el piso y ahí las atendió delante de Eve. Pero para no hacerla sentir tan mal, utilizando magia de tierra por parte de Freya, le pidió que erguiera un muro, el cual no tapara por completo la separación de la casa, pero sí que le diera cierta privacidad para que Eve no se sienta tan incómoda al escuchar y ver los gemidos de la realización del muchacho entregándoles todo su amor. Eve, aparentemente muy orgullosa, sale de la habitación diciendo que no era necesario decírselo, pero inmediatamente después de dar vuelta a esa pared falsa, pone su oído para tratar de escuchar hasta el más mínimo detalle. Por cierto, esto no se le escapó a nuestro héroe sanador. Gracias a una de las habilidades de Kureha, los ojos que todo lo ven, Ace All Seeing, es capaz de percibir todas las acciones que se realizan en su rango, y así efectivamente era capaz de ver lo que Eve estaba haciendo, consintiéndose a sí misma. Así él empezó a decir, dentro de poco esta va a caer y cuando me lo pida seguramente se la voy a dar con toda. Sería interesante tener un cuarteto, es lo que él pensaba. Número 6. Según el anime, Kearu incapacitó a los dos hombres toro con solamente utilizar Heal. No obstante, en la novela, el método que utilizó fue diferente. Llenó un paño con una especie de droga que hacía que las personas al inhalarla se durmieran, alias cloroformo. Aunque era una droga bastante experimental, no sabía exactamente cuál sería la dosis necesaria para aplicárselos a ellos antes de que sea letal. Entonces iban a ser sus conejillos de indias. Toma un trapo, lo humedece con la droga e inmediatamente, con un movimiento ninja, los pone detrás de sus bocas para que estos tengan que inhalarlo por obligación hasta que finalmente caen desmayados. Número 7. Cuando Kearu les preguntó si había otra organización que estuviera dentro o involucrada en la búsqueda de Eve, ellos dijeron de que no, eran los únicos, pero obviamente era una mentira, él no les creía. Después de utilizar Heal, fue capaz de leer sus recuerdos y así analizar si efectivamente eran los únicos o no, y aparentemente estos sujetos estaban fungiendo como un respaldo conscientemente ante otro grupo patrocinado por el actual Rey Demonio. Pero aunque le contestaran con la verdad a Kearu, él no le iba a importar en más mínimo su decisión, los iba a ejecutar de una u otra forma. Número 8. ¿Por qué Eve estaba pidiendo otra habitación? Ahí lo quilla. Resulta de que ella empezó a acostumbrarse en los actos de coito de Freya y Setsuna. Entonces, mientras ellos no se daban cuenta, inmediatamente empezaba a consentirse. Pero debido a que ahora ellos estaban en la misma habitación, esta acción le era muy difícil. En pocas palabras, el hecho de que ella dijera no tienes una segunda habitación es diablos, hombre, ¿acaso no tendré la oportunidad de consentirme mientras ustedes lo hacen? Ay, señorita, diablos. Kearu lo sabía y lo estaba haciendo era para provocarla. En su mente tenía la siguiente idea: ¡ja! Esta chica algún día será mía. Eso es un hecho cierto y seguro, un axioma. Número 9. Y como último dato que tengo que darles a ustedes como tributo es sobre la herramienta que Freya había adquirido de parte de Kearu, ese báculo de color rojizo. Los materiales, sin duda alguna, eran de buena calidad. La madera estaba hecha del árbol sangriento. ¿Qué es el árbol sangriento? Aparentemente es una planta que se alimenta, como su nombre lo dice, de la sangre de monstruos con la que es regado. La sangre contiene grandes concentraciones de mana y al absorberlas genera un material de primera calidad.
Cuando Kearo empieza a ver que Freya influye poder mágico en el bastón, analiza y dice, sí, se encuentra muy bien, la verdad. El pequeño problema que le encuentro es que hay cierta resistencia, como que los materiales les falta cierta armonía entre sí. Entonces él los empieza a entrelazar y arregla el problema sin ningún tipo de inconveniente, formando un producto de categoría rara. Y bueno, señores, eso sería básicamente todos los datos del capítulo número 9 de Kaifuku Jutsushin. Yo sé que este fue el de la semana tras antepasada, pero me atrasé un poquito debido a mi propia vagancia. Aunque no se preocupen, mañana sale el capítulo 10 y ya me pongo al día en todo. Como llegamos a más de los 20 minutos, empecemos con... Diablo, ¿me encargas en esta oportunidad? Claro, por supuesto. Tatoeba me casamete, subete wo maboroshi datte, Kiseki me ita mosto wo kanaete hoshii n da. Boku ga gaita tsumi wa Kitsumatsu no mitasanai de. ぼかしてついて僕は何かを作けた。壊れかけかひなに革命のナイフ仏に指さして怒りに満ちにさよならを I miss you, I miss you いつも見上げるよ。まだ僕の返しては食われろ。僕綱が僕つだめと僕綱をからせ心さした願さしていつだきっと逃げないもさしくれ。No olvides suscribirte, darle a like y ese voice en mi cara. Si te pasas por Instagram serás muy áspero. Adiós.